Hola, feliz día mis queridos hermanos amigos, Dios los bendiga, les saludo a su hermano en Cristo, Leivis Camacaro. Hoy, domingo 14 de mayo, estamos listos para estudiar la lección Los efectos del pecado. Gracias por suscribirse a mi canal, compartir los videos con aquellas personas que aún no conocen de Jesús y también por apoyar y orar por este ministerio Pan de Vida. La palabra motivadora para hoy es: el pecado y las tentaciones no se coquetean, simplemente se huye porque las consecuencias son graves. ¿Sí? Vamos a leer en Isaías capítulo 59 versículos 1 y 2 que dice: He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Ahora, en Isaías 58:3, el pueblo le preguntó a Dios: ¿por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? ¿Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido? En cambio, Isaías 59:1 sugiere otra pregunta, algo así como: ¿por qué pedimos que la mano del Señor nos salve, pero Él no nos salva? ¿Por qué clamamos a Él, pero Él no nos escucha? Isaías responde que Dios es capaz de salvar y escuchar. Sin embargo, el hecho de que Él no lo haga es una cuestión totalmente distinta, mis queridos hermanos, totalmente distinta. Ahora, hacemos una pregunta. ¿Qué mensaje se da aquí que responde la pregunta de Isaías 59:1 en Isaías 59:2? Bueno, las iniquidades y las maldades que están en nosotros colocan división para la comunicación con Dios, y nuestros pecados han hecho ocultar su rostro de nosotros. Dios decide ignorar a su pueblo no porque ese sea su deseo, sino porque vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Esta es una de las afirmaciones más claras de la Biblia con respecto al efecto del pecado en relación divino-humana. Isaías dedica el resto del capítulo 59 para explicar este asunto que está presente en toda la historia humana. El pecado puede destruir nuestra relación con el Señor y por lo tanto conducir a nuestra ruina eterna. No porque el pecado aleje a Dios de nosotros, sino porque nos aleja a nosotros de Dios. Ahí podemos ver el ratoncito. Está siendo tentado, ¿sí?, por ese pedazo de queso. Ese es su aguijón, ¿sí? Cada quien tiene su aguijón. Y el ratoncito, pues el aguijón es el queso. Y si nosotros empezamos a ver, podemos ver que cada quien tiene su aguijón para poder escapar y huir, dice la palabra, que debemos resistir al diablo y él huirá. No estar viendo el pecado, acariciándolo, cuando de repente ¡pum!, podemos caer sin darnos cuenta. Así que cuando tú veas el queso tan delicioso en esa trampa, que la trampa no se ve, pues huye, porque el pecado se ve así, delicioso, sabroso, pero sus consecuencias son letales, porque ese ratón, si come ese queso, realmente se va a morir. Ahora, en Génesis 3:8, el Señor nos revela algo bien interesante. Vamos a buscar Génesis 3:8, que dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Y nos pregunta: ¿cómo revela este ejemplo el principio expresado en el párrafo anterior? Bueno, que así como Adán y Eva se ocultaron alejándose de Dios por su pecado, nos sucede a cada uno de nosotros al practicar el pecado. Nos alejamos de Dios. El pecado es principalmente un rechazo de Dios, un alejamiento de Él. El acto de pecar en realidad se retroalimenta porque no solo es un distanciamiento de Dios, sino además el resultado del acto hace que el pecador se aleje aún más del Señor. El pecado nos separa de Dios, no porque Dios no se acerque al pecador. De hecho, toda la Biblia básicamente relata que Dios está tratando de salvar a los pecadores, sino porque el pecado hace que rechacemos sus propuestas divinas hacia nosotros. Por eso es tan importante que no toleremos ningún pecado en nuestra vida. Como les decía hace rato, que no acariciemos ningún pecado, que nos alejemos realmente de todo aquello que nos puede dirigir a la muerte. Ahora preguntamos:
¿De qué manera tuviste la experiencia, la realidad de que el pecado causa una separación de Dios? ¿Tuviste esa experiencia? Bueno, cuando vi que el enemigo estuvo a punto de derrotarme y me sentí desamparado porque mi pecado me separaba de Dios, yo me sentí así como el Señor Jesús. El Señor dijo: Señor, Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué? Porque el Señor llevó nuestros pecados en Él y Dios tuvo que separarse porque realmente Dios es santo, santo, santo y no puede estar donde está el pecado. Aunque el Señor Jesús no pecó, pero Él llevó todas nuestras iniquidades, nuestros pecados, Dios tuvo que apartarse de Él para que Él muriera como un pecador. Ahora, otra pregunta. En tu experiencia, ¿cuál es la única solución al problema? Bueno, humillar mi corazón ante el Señor y pedir que viniera a mi vida para salvarme y que me perdonara mis pecados, y Él me oyó. Así como me sentí atribulado por el enemigo, me sentí que estaba perdido, me sentí que estaba desamparado, yo clamé al cielo y humillé mi corazón y el Señor atendió mi clamor y me perdonó, y ahora soy una nueva criatura. Que mi oración sea: Señor, un día estuve lejos de su presencia, pero su infinita misericordia me alcanzó y me perdonó. Ahora mi vida está a su lado hasta la eternidad. Y recuerda, en la vida no existen premios ni castigos, todo es consecuencia. Dios te bendiga.